tiempos son importantes. Vamos a darle inicio, vamos a comenzar con las otras personas que también van a hacer comentarios del libro, que se han tomado el trabajo de hacer el ejercicio de leerlo con cuidado, para hoy comentar un poco lo que ha sido este libro construido por Marcelino Cárdenas Banega, un hombre joven, campesino, como la mayor parte de la generación colombiana de esa época que le tocó vivir, un hombre que se atrevió desde sus escasos conocimientos académicos construir un libro a partir de su propio pensamiento y de su propio sentir. Ariel Charly, él hará el comentario más específico de este libro, está más ligado a nosotros al análisis político del conflicto. Ariel, por favor. Un libro que me pareció y me parece en este momento extraordinario, porque hace referencia no solamente a un acontecimiento histórico importante, vivo, de actualidad, sino también por toda la connotación que él implica para nosotros y para la sociedad colombiana en general. Marcelino Guerrillero a la fuerza, la historia de todo un pueblo. Dice, la realidad no solo es una construcción conceptual y teórica, sino también una estructuración humana. La experiencia histórica antecede al discurso, a la teoría, y este último hace de aquella una disciplina o ciencia, en tanto sistematización de saberes. Pero la expresión literaria en su origen precede a la ciencia. Posteriormente, la una y la otra coexistirán sin rivalidad alguna. Ahora, si la poesía, si la literatura, si la mitología es anterior a la ciencia, quiere decir que el eros, que la pasión y la imaginación son lo primigenio. Es al filósofo Anaximandro a quien se atribuye el primer libro en prosa, género a partir del cual se elabora el discurso filosófico y científico. La ciencia desde su nacimiento se caracteriza por romper sus vínculos con los dioses. Ser imparcial, de alguna manera, se presenta insensible o ajena a la pasión, pues el logos o la razón es el pilar que la sostiene. Olvidándose, eso sí, de alguna manera, que la razón es pasión y si no, no existiría la ciencia. Marcelino Guerrillero a la fuerza es un escrito de género histórico, narrativo, y por eso mismo allí encontramos emociones, amores y odios, sueños, violencia, envidia e imaginarios. Esto conjugado al mismo tiempo con la referencia a hechos acaecidos, hechos históricos y concretos que estigmatizan de manera indeleble la vida de millones de personas, de todo un pueblo, de toda una nación, Colombia. Marcelino Guerrillero a la fuerza nos narra la vida de un niño campesino y su familia llena de avatares. Se trata de una síntesis espléndida de la historia de un país que se resiste a toda posibilidad de cambio y que como fenómeno que es, en este caso de tipo social, quiere una explicación del desenvolvimiento de los hechos. Ciertamente la ciencia como la narración histórica buscará una respuesta causal, donde la segunda no tiene pretensión de demostrar, sino solo mostrar, relatar los hechos. No llega la posibilidad subjetiva de la individualidad, pero en este caso particular hay un llamado a la reflexión para que por lo menos se ilumine el entendimiento y se entienda que la racionalidad no siempre responde a una lógica, a una forma de... Se ilumine el entendimiento y se entienda que la racionalidad siempre responde a una lógica, a una forma de pensar dominante. Leer el libro de Marcelino no deja de transportarme a la literatura universal europea del siglo XIX. Víctor Hugo, por ejemplo, en su inmortal obra Los Miserables, allí describe meticulosamente la vida diaria de los desposeídos, sometidos a todo tipo de abusos, indignidad e injusticia. Y el mismo autor en vida hará carrera política en cuyos discursos habla contra el trabajo de los niños, contra la miseria, contra la educación religiosa a favor de la educación laica y gratuita, habla sobre la condición femenina, aboga por el derecho al voto universal,
habla sobre la paz. Marcelino, guerrillero a la fuerza, es un libro narrado en primera persona que habla de la épica de nuestra historia y de la épica histórica de nuestro país. No puedo dejar escapar un elemento especial, y es que el libro de Marcelino, en medio de tantas tragedias como si de una maldición se tratara, no deja por fuera lo inverosímil de los hechos y la picardía chispeante de algunos personajes. En especial de Majin Buu, ese hombre, comillas, obeso y de complexión fuerte, de unos 40 y tantos años, moreno, de pelo crespo. Majin Buu vestía siempre con pantaloneta de color naranja, camiseta blanca y chancletas. Lo más paradójico de este pintoresco personaje era su religiosidad, que se distanciaba mucho de su comportamiento, negocios y trampas cotidianas. Cierro comillas. Este hombre, que compartió la cárcel con Marcelino, oraba por todos sus codeudores y rogaba a Dios que les llegara platica, para que su negocio gota a gota siempre fuera próspero. Le hacía competencia en lo ingenioso el otro preso, Osvaldo Ojeda Escobar, el brujo, el rebuscador, que con sus letanías y conjuros curaba mal de amores. Se trata de una comedia en medio de la tragedia. Marcelino no quiere que los servicios profesionales, no requiere los servicios profesionales de su amigo Ojeda. Su amor es grande por Tatiana, su esposa, y por sus dos hijas y su hijo. Son ellos ahora motor y sentido de su vida, así como la fuerza que se encargará de encajar los hechos que le permitirán recuperar su libertad. Finalmente, hablar de paz es muy difícil si no se cambia la lógica de pensar. Y no basta con un discurso para cambiar dicha lógica. No basta con leyes y una extensa normatividad consignada en el papel, petrificada en letra muerta. Hace falta mucho más que eso. Hace falta acabar en la nación colombiana con aquella existencia y con aquella vida movida por la subsistencia. Colombia es un pueblo que se retuerce en el lodo de las necesidades básicas insatisfechas. Un pueblo agobiado por el hambre, pisoteado, acosado, desesperado, humillado y sometido. Un pueblo al que los que manejan la maquinaria del poder solo le han dejado el instinto de conservación y las pasiones más bajas como medio para sobrevivir. Porque finalmente los necesitan vivos para que su avasallador trabajo les produzca a las élites buenos dividendos. Nos encontramos en una especie de siglo XIX europeo, pero lo más trágico es que no se ve una luz clara en el horizonte. Firmar la paz tal vez sea el primer paso, pero estaría casi todo por hacerse. Como bien dice Marcelino, es necesario que se diga la verdad de parte y parte, que el gobierno de La Habana sea transparente en su modelo económico y en los hilos que mueven el terrorismo de Estado. Es imprescindible que se digan cuáles son los megaproyectos que se tienen en mente y que se evalúe críticamente para proteger el medio ambiente y beneficiar a toda la población colombiana. Si los diálogos no tienen como propósito central la justicia a partir de la verdad y la rectitud, entonces estamos condenados a la violencia, a la miseria y a la muerte. Sin embargo, a pesar de todo, confiamos firmemente en que pronto tendremos un nuevo país, una nueva nación y un nuevo mundo para todos, en que pronto todos los muertos de nuestro conflicto armado renacerán como árboles de vida, a semejanza de Marcelino Padre, para ofrecernos el país que todos nos merecemos. Muchísimas gracias. Queda uno sin poco que decir después de escuchar el análisis que hace Ariel del libro de Marcelino, que demuestra que la obra que escribió Marcelino es una obra importante, de mucha valía, de mucho significado para la historia de Colombia. Yo invito esta noche a Jairo Narváez, que también ha leído el libro y tiene un comentario sobre el tema de Marcelino, va a comentar sobre este libro. Jairo. Definitivamente este libro da para muchos comentarios, pero me voy a centrar en 4 aspectos básicos. El primer aspecto
es la degradación en el que se convirtió el conflicto colombiano. Desgraciadamente, Marcelino es una muestra de esa degradación. Como hoy en día nuestros niños, en lugar de estar jugando con un balón, en lugar de estar asistiendo a una escuela, están arriesgando sus vidas en medio de un conflicto sin entendimiento. Sin entendimiento, porque voy a tocar otro aspecto de la visión que tomo del respectivo libro, y es esa guerra fratricida en la que se encuentra Colombia. Y es claro ahí en el escrito del libro lo que decía el doctor Ariel, cómo la hermana de Marcelino, siendo guerrillera, se casa con un soldado que es tomado en cautiverio, y cómo luego también dos hermanos de Marcelino se convierten en soldados profesionales, y cómo un bando trata de acabar con el otro bando, y definitivamente eso nos lleva a la conclusión de que estamos en una guerra entre hermanos, en que después de semejante batalla, al pasar el sol de la batalla, llegamos a un punto, y es el punto que somos una sola familia y que nos estamos enfrentando sin una causa justa, sin unos motivos certeros, sino simplemente porque la cotidianidad, unas circunstancias nos llevaron allá, como las que llevaron a Marcelino. Otro aspecto que quiero denotar muy claramente en mi comentario es la particularidad del libro. El libro está escrito por su protagonista y nos lleva a nosotros a concluir que definitivamente somos ligeros al juzgar. Cuando nosotros nos hablan de un guerrillero, pensamos en un delincuente. Cuando nos hablan de una persona que hizo algo terrible, rápidamente emitimos juicios. Pero cuando nosotros conocemos las causas de esas personas por las cuales llegaron allá, ya nuestros juicios son más racionales, no son tan bruscos. Cuando nosotros hablamos de un tiro fijo o de un Manuel Marulanda Vélez, en nuestras palabras se nota ira, queremos que haya juicio contra ellos, pero cuando vemos la vida de estos personajes, su infancia, su adolescencia, su juventud, logramos entender por qué llegaron allá. El hecho de que Marcelino sea escritor y protagonista me permite a mí hoy en día entender por qué él llegó allí, y me permite unos argumentos por el cual puedo decir hoy en día soy capaz de perdonar a un guerrillero. La conclusión que nos lleva hasta ahora con dos de los comentaristas del libro que lo han leído es que realmente estamos ante un buen libro, eso lo recomendamos. Invitamos también a Fabián Bobadilla, concejal de Villavicencio, quien también se tomó el trabajo de leer el libro para hacer sus comentarios en esta noche. Esos 22 capítulos tan interesantes que le brindan la oportunidad a uno de ir aprendiendo, ir entendiendo uno de los conflictos más largos que ha tenido Centro, Sudamérica y mucha parte de este planeta. De verdad que a medida que uno se va sumergiendo en la lectura, va entendiendo muchas situaciones que llevaron a Marcelino, y en esos capítulos que tuve la oportunidad de leer, me llamaba la atención la jocosidad con la cual se narraba el libro. Recuerdo y me impacta sobremanera dos cosas particulares que pienso que marcan dos problemas fundamentales de Marcelino,
El primero con las mujeres, Marcelino. El segundo con la policía. Yo pienso que desde ahí se comienza a narrar cosas importantes que marcan la vida y el transcurrir de sus 22 capítulos de este libro. Indiscutiblemente la jocosidad de su cuñado, cuando el cuñado de Marcelino, Guajibo, le decían, o le dicen, Marcelino de 12 a 13 años le pide afanosamente la posibilidad de que le enseñe cómo poder entrar a conocer a una dama, a una niña, a proponerle un romance, y jocosamente el Guajibo le dice que la espera en una esquina, la tumba al suelo y le quite los cucos. Desde ahí aparece la famosa maldición que replica mucho más adelante Marcelino al decir que esa maldición de quitarle los cucos a esa niña pues lo ha perseguido durante muchos años de su vida. Otro de los capítulos que me llama la atención es cuando, no siendo guerrillero Marcelino, trabajando como campesino, usted es capturado por la policía de Cumaral, y es allí donde recibe una cantidad de improperios, donde es usted agredido de todas las maneras, y es allí cuando Marcelino, lleno de ira, un niño de 13, 14 años, lleno de complejidades, toma la seria decisión de acceder o acercarse a las filas de la guerrilla. Yo pienso de que, como lo decía el compañero concejal Boailla, es gracia de Dios estar aquí parado contando la vivencia, contando la historia. Y es que estar aquí parado quiere decir que Dios me tiene a mí para grandes cosas, sin entrar a ser fanático de ninguna manera, ¿no? Nosotros, todos los seres humanos, por principios, tenemos que creer en alguien o en algo. Mucha gente dice, no, yo soy ateo, yo creo es en yo mismo, ¿cierto? No, mentiras. Cuando está apretado en una circunstancia, nombra a alguien, así sea la mamá, pero se acuerda de alguien. Entonces nosotros los seres humanos siempre creemos en algo. Este libro, Guerrillero a la Fuerza, debe ser conocido en diferentes países, porque ese libro no es la historia mía, es la historia de millones de colombianos, de millones de personas que poblamos Colombia. Es la historia de miles de soldados, de miles de guerrilleros, de paramilitares, de delincuentes, de una cosa y de la otra, ¿cierto? Que nosotros tenemos que aprender a vivir con ellos. Claro que tenemos que vivir todos juntos, porque todos somos colombianos, todos somos hermanos. Y definitivamente poder llevar este mensaje al mundo a través de un libro, contando la historia de nuestro país, contando la historia mía, que refleja la historia de millones de personas que viven en el campo, que viven en los sectores más vulnerables del país, de las personas que somos excluidas de un Estado colombiano que solamente se ha fijado en los más grandes, en los más poderosos, en el que tiene capital. ¿Y nosotros qué? Nosotros, dijo la canción, para nosotros no hay doctor. Nosotros los campesinos no tenemos el derecho a la educación, no tenemos el derecho a la salud, no tenemos el derecho a una digna vivienda. Y cada vez que quieran decir que usted es malo, muy fácil, estigmatizan una región y todo el mundo sale a ser parte del paquete de los malos de este país.
Definitivamente se ha dicho que los guerrilleros son malos porque son guerrilleros, pero nadie se pregunta o reflexiona de que en este país nadie nace con un fusil en la mano. En este país yo considero, desde mi punto de vista, que el mayor problema ha sido las élites holgazanas que han gobernado el país durante décadas y décadas y han excluido a muchos sectores populares, y esa ha sido la respuesta de que exista una guerrilla en este país. Entonces, como hoy en día hablamos de paz, todo el país habla de paz, en La Habana se habla de paz, ojalá que sea cierto, que el Estado colombiano le dé la oportunidad a nuestros hijos de que vivan en un país en paz y sea el momento en que se logre la paz en este país. No quiero quitarles más tiempo, definitivamente, vuelvo y les digo, gracias a Dios estoy aquí parado y gracias a la cámara de Carlos Chamorro, que fue la persona clave para que esta historia se contara el día de hoy. Y en su momento le dio la vuelta al mundo, gracias a Carlos Chamorro, un hombre el cual por medio de su trabajo periodístico que desempeñaba, dio conmigo, y él fue una de las personas que impidió que en ese momento yo fuera arrebatado por las fuerzas militares. Entonces, les agradezco muchísimo. Hoy traje unos libros. Las personas que no tienen el libro, con mucho gusto se lo voy a obsequiar ahí en la salida.